Una noche de traición desata una tragedia inesperada. Tras estar con una amante, él vuelve a casa y encuentra la puerta cerrada, su esposa desaparecida en silencio y su recién nacido sin rastro. Comienza un viaje emocional de culpa, pérdida y búsqueda desesperada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Huck salió de casa persiguiendo un momento de debilidad, y volvió a un silencio tan profundo que parecía castigo. La puerta estaba cerrada, su esposa había desaparecido y el recién nacido que amaba no estaba. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. El aire de la noche sabía a culpa mucho antes de que Adrián comprendiera por qué. Estaba frente al bar, la camisa desabrochada, el aliento formando vapor en la luz tenue de la ciudad. La música retumbaba desde dentro, demasiado fuerte, demasiado despreocupada para la tormenta que giraba en su pecho. Revisó su teléfono por quinta vez. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Ningún ¿dónde estás? De Daniela. Ese silencio cortaba más profundo que cualquier acusación. ¿Te vas ya? Dijo una voz suave detrás de él. Adrián no se giró por completo. No debería haber venido. Siempre dices eso, replicó la mujer, Marisa, acercándose con tacones que resonaban en el suelo. Y aún así, apareces. Sí, dijo él con la mandíbula apretada. Y ese es el problema. Marisa posó una mano sobre su brazo, suave pero segura. No me debes explicaciones. Le debo a alguien, murmuró. Se apartó antes de que ella respondiera. Su perfume quedó flotando en el aire frío, una dulzura tenue que solo aumentó su náusea. Se apoyó contra el techo del coche y cerró los ojos. No había querido cruzar la línea. No había querido que la noche se convirtiera en algo irreparable. Pero los errores no pedían permiso antes de arruinar tu vida. Sus dedos temblaban al abrir la puerta del coche. Tengo que ir a casa, susurró para sí mismo. Tengo que arreglar esto. Solo, tengo que hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Daniela mecía al recién nacido contra su pecho, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantar. Sus ojos estaban hinchados, las mejillas manchadas de lágrimas secas que nunca tuvo tiempo de limpiar. El apartamento brillaba con luz cálida, pero el calor nunca llegaba a su corazón. El bebé se movió, dejando escapar un leve gemido. Eseche. Mi amor. Está bien, susurró. Mami está aquí. Siempre está aquí. Su voz se quebró en la última palabra. Miró el reloj. 1:17 a.m. Adrián no estaba en casa. Otra vez. Su mirada se posó en la puerta del salón, esperando, ver su silueta aparecer, oliendo a colonia y aire nocturno, susurrando, lo siento, Dani. Estoy aquí. Pero la puerta permaneció vacía. Daniela bajó la cabeza, apoyando la mejilla en el cabello del bebé. Inhaló su aroma, leche, inocencia, lo único que la mantenía unida. Habían prometido un para siempre. Pero ese para siempre se sentía extraño últimamente. Frío, como algo que se resbalaba entre sus dedos sin importar cuánto lo intentara sostener. No esperaba perfección. Nunca lo pidió. Pero necesitaba presencia. Alguien que compartiera las noches sin dormir, los cambios de pañales, las visitas al doctor, sus ansiedades, su soledad, su agotamiento. Y en cambio, obtenía silencio. El apartamento parecía un museo de lo que su amor había sido. Momentos congelados, recuerdos descoloridos, promesas rotas. Su teléfono vibró.
Lo tomó tan rápido que el bebé se removió entre sus brazos. Vio la pantalla. Un mensaje de su hermana. ¿Cómo estás, Dani? Él te ayuda con el bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No respondió. Adrián conducía por las calles silenciosas, las luces de la ciudad difuminadas en su parabrisas como rayas de arrepentimiento. Sus manos se aferraban al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Imaginaba a Daniela en casa, cabello desordenado, bebé en brazos, agotamiento en sus ojos, esperando a un hombre que seguía fallándole. Se odiaba por esa imagen, por lo real que se sentía. Susurró su nombre en el coche. Daniela. La palabra sonó a oración y confesión. Se estacionó en la calle frente al apartamento. Una sola ventana brillaba tenuemente arriba. La de ellos. Daniela estaba despierta. Y estaba esperando. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado, como caminar entre agua. No era un hombre malo, no en el fondo, pero esta noche había sido débil. Estúpido. Perdido. Llegó a la puerta. Se detuvo. Su llave se sentía fría en la mano. Por favor, déjame arreglar esto, susurró al grano de madera. La insertó y giró. El cerrojo hizo clic. Pero no era el clic que esperaba. Era el clic de un seguro que no recordaba haber cerrado. Empujó la puerta. No se abrió. ¿Daniela? Llamó suavemente. Silencio. Golpeó suavemente. Bibi, abre la puerta. Por favor. Nada. Su pecho se apretó dolorosamente. Golpeó con más fuerza. Daniela. Soy yo. Ningún paso. Ningún llanto. Ningún sonido. Un escalofrío recorrió su espalda. Golpeó de nuevo, con urgencia. Daniela. Ábreme. Nada. Entonces vio algo que partió su corazón en dos. Una delgada franja de luz debajo de la puerta. Sombras moviéndose. Alguien estaba dentro. Pero aún así, nadie respondía. Dentro, Daniela estaba paralizada. Estaba al otro lado de la puerta, el bebé dormido en su hombro, el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. La voz de Adrián la desgarraba. Sus dedos flotaban sobre el picaporte. La garganta se le cerraba. El pecho le dolía. La mente gritaba. Ábrela. No la abras. Déjalo entrar. Que no te haga daño otra vez. Aún te ama. Te rompió. No lo eligió. Te dirá cualquier cosa. Estás cansada. Te mueres por dentro. Daniela cerró los ojos con fuerza, temblando. Entonces el bebé gimió suavemente. Ese sonido decidió todo. Se alejó de la puerta. Más lejos. Hasta que no pudo escuchar la voz de Adrián. Afueras, Adrián comprendió algo. Ella no respondía. No por enojo, sino porque estaba desaparecida. El apartamento estaba demasiado quieto. Demasiado vacío. Demasiado silencioso, excepto por la vibración leve de un teléfono olvidado dentro. Traigo saliva. Daniela, susurró. ¿Dónde estás? Un pensamiento aterrador lo golpeó. Empujó la puerta con toda su fuerza. Una, dos veces. En el tercer golpe, se abrió de golpe. Tropezó dentro. Y se congeló. Las luces apagadas. La cuna vacía. Ropa de ella desaparecida. La bolsa del bebé también. El anillo de ella sobre la mesa, junto a una taza de té fría. Ninguna nota. Ninguna explicación. Nada más que ausencia. El grito de Adrián rompió el silencio. No. No. Daniela. Pero ella no estaba allí. Su mundo ya se había ido. Las manos de Adrián temblaban mientras permanecía en el apartamento oscuro, mirando la cuna vacía, la bolsa del bebé abandonada y la taza de té fría sobre la encimera. Cada objeto era una acusación silenciosa. Cada uno gritaba, elegiste mal. Lo perdiste todo. Se dejó caer al suelo, apoyándose contra el refrigerador, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía estallar en su pecho. Cerró los ojos, intentando imaginar a Daniela allí, intentando recordar el rostro diminuto del bebé, suave y cálido entre sus brazos, pero la habitación solo ofrecía vacío. Silencio. Silencio que cortaba más profundo que cualquier palabra. Daniela. Susurró, con la voz quebrada. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el bebé? Las palabras flotaron en el aire, sin respuesta, casi burlonas.
Su garganta ardía con cada intento de llamarla, pero cada timbre se perdía en el silencio. Casi podía escucharla en su mente, como tarareaba al bebé, la canción de cuna que siempre había sido su vínculo. Ahora, ese tarareo era un fantasma que solo existía en su memoria. Se tambaleó hacia la ventana, mirando la calle. Nada. Ninguna luz, ningún movimiento. Solo el resplandor lejano de otros apartamentos, vidas que continuaban mientras su mundo se había detenido. El pánico se enroscó en su estómago. Necesitaba encontrarla. Tenía que hacerlo. ¿Pero dónde iría ella? ¿Hasta dónde llevaría al bebé? Una imagen lo golpeó con fuerza. Daniela, fría, abrazando a su hijo, con miedo en los ojos, y en alguna parte, culpándolo. El pensamiento lo hizo estremecerse violentamente. Cada decisión imprudente, cada momento de debilidad, lo había llevado a este abismo. Se deslizó de nuevo contra la pared, resbalando hasta encoger las piernas contra el pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, implacables, inevitables. Esto no era solo arrepentimiento. No era solo culpa. Era un vacío que lo devoraba por completo. La ausencia de su esposa, la ausencia de su hijo, la ausencia de la vida que creía tener, todo había sido arrancado en una sola noche. Recordó la noche anterior, el perfume, las risas, la efímera calidez del contacto de Marisa. Cada recuerdo se había convertido en veneno. Había pensado que sería un escape momentáneo. Pero el costo era inimaginable. Su teléfono vibró otra vez. Otra llamada perdida. Esta vez no respondió. No podía. Cada vibración le recordaba la vida que había destruido. Se apoyó contra la fría pared de la cocina, presionando la frente con las manos. ¿Cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo pude ser tan estúpido, tan egoísta? Las preguntas rebotaban en su cabeza, cada una daga. El apartamento parecía cerrarse sobre él. Las sombras se alargaban por las paredes, burlándose de él. Cada pequeño sonido, el zumbido del refrigerador, la ciudad afuera, incluso el tic-tac del reloj, parecía amplificado, recordándole lo que había perdido. De repente, escuchó un ruido afuera. Pasos. La puerta de un coche cerrándose a lo lejos. Su pulso se disparó. Corrió hacia la ventana, abriéndola de golpe, buscando en la calle. Nada. Solo el asfalto vacío, farolas parpadeando como estrellas débiles. «Teañawa», gritó, desgarrando la noche. «Por favor». «Lo siento». «Yao». Silencio. Sus rodillas se doblaron, y se desplomó de nuevo, sintiendo el peso de la noche aplastarlo. Siempre había creído que los errores eran temporales, que las palabras podían reparar cualquier cosa. Pero algunos errores no eran temporales. Algunos errores dejaban cicatrices que nunca desaparecerían. Y esto era catastrófico. Pensó en el bebé, pequeño y frágil, durmiendo en algún lugar lejos de él, seguro pero inalcanzable. Cada latido, cada llanto que no podía escuchar, era un cuchillo retorciéndose en su pecho. Imaginó a Daniela mirándolo con ojos que ya no confiaban en él, sintiendo la traición que le había causado. La copa lo asfixiaba. Recordó una conversación de semanas atrás, cuando Daniela le había dicho suavemente, casi de pasada, «Solo necesito sentir que estamos juntos en esto». Él se lo había tomado a la ligera, distraído, despreocupado. Esa pequeña súplica ahora parecía una profecía que había fallado en escuchar. Adrián se enterró la cara en las manos, balanceándose ligeramente hacia adelante y atrás. La noche se prolongaba, arrastrando lo más profundo en la desesperación. Su mente giraba con visiones. Daniela caminando por la ciudad, abrazando al bebé, tal vez llorando, tal vez temblando. ¿Dónde había ido? ¿Se sentía segura? ¿Lo odiaba tanto como él se odiaba a sí mismo? Pensó en llamar a amigos, familiares, cualquiera que pudiera saber algo, pero la indecisión lo paralizó. Orgullo, miedo, vergüenza, todo mezclado en un cóctel paralizante. ¿Cómo explicaría esto? ¿Cómo enfrentaría a alguien? Esto estaba más allá de cualquier explicación. Esto era devastación. Pasaron horas. Permaneció en el frío suelo, una sombra del hombre que había salido de casa esa mañana. Casi podía escuchar los ecos de la vida que tenían, risas, suaves llantos, susurros de te amo en la oscuridad. Todo desaparecido.
Se tambaleó hacia la puerta principal, jugando con la cerradura otra vez. Tal vez ella había regresado. Tal vez el bebé estaba allí. Tal vez podría deshacer todo con una disculpa desesperada. La puerta permaneció cerrada. Su corazón se hundió aún más, con la cruda realidad presionando como un peso físico. No volvería esa noche. Y cuanto más esperaba, más se daba cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar. Finalmente, colapsando contra el marco de la puerta, susurró, con la voz ronca y temblorosa. Te encontraré. No importa cuánto tarde. Te encontraré y lo arreglaré. Lo prometo, lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, sentía la aterradora verdad. Las promesas no eran suficientes. Esto iba más allá de promesas. Esto era un ajuste de cuentas. Y apenas había comenzado. En la oscuridad, con solo el leve zumbido de la ciudad afuera y el vacío del apartamento, Adrián finalmente comprendió el verdadero costo de una sola noche de debilidad. Era más que culpa. Más que arrepentimiento. Era el miedo de que las personas que más amaba, su esposa, su hijo, su vida, quizá nunca regresaran a él. Y allí, temblando y destrozado, Adrián juró que no se detendría hasta encontrarlos. No importaba qué. No importaba quién se interpusiera. No importaba cuánto tiempo llevara. Porque esa noche había destruido el mundo que creía conocer. Y él lo reconstruiría, paso a paso, aunque fuera imposible. A la mañana siguiente, Adrián despertó en un apartamento medio vacío y silencioso. La cama aún olía débilmente a perfume de Daniela, pero ella y el bebé habían desaparecido. Cada rincón de la habitación susurraba la misma verdad. Ella no volvería, al menos, no todavía. Se dejó caer en el sofá, mirando fijamente la pared, repitiendo una y otra vez en su mente la pesadilla de la noche anterior. Se sentía hueco, desarraigado, y por primera vez realmente consciente de lo frágil que se había vuelto su vida. Siempre se había considerado un hombre capaz de controlarlo todo, capaz de resolver problemas, pero esto estaba fuera de su control. Intentó llamarla de nuevo, vaciló y luego borró el número. Cada timbre sin respuesta le recordaba lo lejos que había caído. Un golpe en la puerta lo interrumpió. La vecina, la señora Álvarez, asomó la cabeza con cautela. ¿Está todo bien, Adrián?, preguntó, con el ceño fruncido por la preocupación. Él forzó una sonrisa temblorosa. Sí, solo. Tuve una mala noche. Ella frunció el ceño, incrédula. Te veías preocupado. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien, dijo, demasiado rápido. De verdad. Se quedó unos segundos más, luego se fue, y el apartamento volvió a su silencio opresivo. La ausencia de Daniela y del bebé lo aplastaba como un peso físico. Quiso salir, buscar, exigir respuestas, pero el miedo y la vergüenza lo anclaban en su lugar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniela se encontraba en una pequeña habitación de motel, con el bebé dormido sobre su pecho. Sus ojos estaban rojos por el llanto, la mente llena de ira, confusión y traición. No se había ido para castigarlo, se había ido para protegerse a sí misma y al bebé. Pero incluso mientras justificaba sus acciones, sentía un vacío por el hombre que aún amaba, el hombre que la había fallado de la peor manera. Recordaba a Adrián llegando a casa la noche anterior, desesperado e inconsciente. Su corazón se retorcía al recordarlo, parte de ella deseando abrir la puerta y recibirlo, otra parte aterrada de confiar en él otra vez. Susurró para sí misma, meciendo suavemente al bebé. No aún, no aún, mi amor. Primero debemos estar seguros. Se negó a contestar cualquiera de sus llamadas. Se negó a darle la comodidad de saber que seguían vivos. Y, sin embargo, cada vibración de su teléfono hacía que su corazón se acelerara y se hundiera al mismo tiempo. Adrián salió del apartamento a última hora de la mañana, buscando distracción, caminando por las calles en un estado de letargo. La ciudad giraba a su alrededor como un borrón. La gente reía, los coches pitaban, los perros ladraban, pero nada lo tocaba. Nada importaba excepto la ausencia de su esposa y su hijo. Intentó racionalizar lo ocurrido la noche anterior. Tal vez estoy exagerando. Tal vez solo fue a visitar a su hermana. Tal vez necesitaba espacio. Pero cada explicación se sentía vacía, y ese vacío lo enfurecía aún más.
Se dirigió al parque donde se habían conocido. Sentado en el banco de madera gastado, cerró los ojos, intentando recordar su sonrisa, la calidez de su mano entrelazada con la suya. Pero incluso la memoria estaba contaminada por la culpa. Debí estar ahí, murmuró en voz alta. Debbie Habert elegido a ti. Debí protegerte, a los dos. Por supuesto, nadie respondió. Nadie podía. El parque reflejaba su fracaso, y odiaba el vacío más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Daniela debatía consigo misma. Quería creer que él estaba arrepentido, que vendría por ellos, que de alguna manera podrían reconstruir lo roto. Pero su miedo susurraba más fuerte. ¿Cómo confiar en un hombre que eligió a otra mujer sobre su familia, aunque fuera solo por una noche? Paseaba por la habitación del motel, con el bebé bostezando y estirándose en sus brazos. No puedo regresar aún, susurró. No hasta que sepa que es serio. No hasta que demuestre que ha cambiado. Sus manos se apretaban fuertemente sobre la manta suave. Recordaba su disculpa la noche anterior, la desesperación en su voz. Tiraba de su corazón, pero no podía dejar que sus sentimientos la guiaran, al menos no ahora. Tenía que sobrevivir, por ella y por el bebé. En un momento, el bebé se estiró hacia Daniela, y ella lo levantó ligeramente. Adrián imitó el movimiento, instintivamente extendiendo su mano hacia el niño, y por primera vez en días, Daniela lo observó interactuar con su hijo. Su ternura era sincera, desarmada, un vistazo del hombre que había amado y del hombre que aún podía ser. No sabía si te importaría, admitió en voz baja, casi ahogada por la lluvia afuera. Me importa más que cualquier cosa, respondió él. Te fallé a ti, le fallé a él, pero no volverá a pasar. Si me dejas, lucharé por ustedes. Los ojos de Daniela se suavizaron apenas, mientras la tormenta empezaba a ceder. La proximidad forzada había hecho más que atraparles físicamente. Los obligó a enfrentar emociones, miedos y el amor que seguía vivo. Adrián captó su mirada, los ojos suplicantes y llenos de emoción. No se acercó, respetando su espacio, pero su presencia decía todo, se quedaría. Aguantaría la distancia y la ira que aún existían. Por primera vez en días, ambos comprendieron que estar juntos, aunque con reservas, era el único camino hacia adelante. La tormenta afuera comenzó a ceder, dejando charcos en la calle y un olor fresco en el aire. Dentro, otro tipo de tormenta se calmaba, la tranquilidad tentadora después del caos emocional. Por ahora, estaban uno al lado del otro, separados por cautela pero unidos por las circunstancias. Y ambos sabían que eso era suficiente para comenzar el lento, doloroso camino hacia el entendimiento, el perdón y la frágil esperanza de reconstruir lo que se había roto. La pequeña habitación del motel estaba en silencio, el bebé finalmente dormido, respirando suavemente contra el pecho de Daniela. Ella trazaba círculos delicados en su espalda diminuta, mientras su mente giraba entre recuerdos que no había osado enfrentar durante semanas. Se había marchado, sí, pero no solo por enojo. Se había ido por miedo a ser herida de nuevo, miedo a confiar demasiado, miedo a que alguien viera cuán vulnerable era realmente. Necesitaba protegerse a sí misma y al bebé, incluso del hombre que todavía amaba. Incluso en ese refugio silencioso, la atracción de su pasado compartido la consumía. Recordaba las mañanas llenas de risas, los besos suaves, la sensación de pertenencia que alguna vez sintió con Adrián. Esa vida, aunque rota, todavía existía en su memoria, llamándola. Su teléfono vibró, y su corazón se aceleró y se hundió al mismo tiempo. Sabía que era él. Quiso contestar, escuchar su arrepentimiento, dejarlo entrar, pero no pudo. Todavía no. Adrián había estado buscándolos incansablemente. Desde hospitales hasta los apartamentos de viejos amigos, al parque donde se conocieron por primera vez, preguntando a cualquiera que pudiera haberlos visto. Cada calle sin resultado desgarraba su pecho, aumentando su culpa. Finalmente, un amigo distante mencionó que había visto a Daniela en un pequeño y tranquilo motel en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, el corazón le latía desbocado, sin saber qué encontraría. Cada paso hacia la puerta estaba cargado de miedo y esperanza entrelazados. Tocó suavemente. Daniela, su voz temblaba. Soy yo. Por favor, necesito verte.
No hubo respuesta. Intentó la puerta. Estaba abierta. Su respiración se detuvo, mezcla de alivio y temor. Entró lentamente, cuidando de no asustarla. La habitación era modesta, iluminada tenuemente, con una manta suave en la esquina y una pequeña cuna cerca. Daniela se quedó inmóvil al escuchar su voz. El corazón le latía con fuerza y al mismo tiempo parecía hundirse. «Adrián», susurró, abrazando al bebé más cerca. No sabía dónde estabas», dijo él, escaneando la habitación en busca de señales de peligro. «He estado buscándolos por todas partes». Lo siento mucho». Los ojos de Daniela se entrecerraron, a la defensiva pero conflictuados. «¿Lo sientes? ¿Sabes siquiera cómo se siente perder la confianza, sentirse abandonada en tu propia casa?» «Sí», susurró él. «He sentido cada parte de esa pesadilla desde que me di cuenta. Te he perdido a ti y a él. Entiendo más de lo que crees». El silencio llenó la habitación, pesado y denso. Daniela vio la verdad cruda en sus ojos, desesperación, culpa, y un amor intacto que nunca había desaparecido. Finalmente, ella habló, palabras que había mantenido guardadas. «No tienes idea de cuántas noches lloré mientras lo sostenía. Cuántas veces le susurré que su padre lo amaba, incluso cuando no estaba segura de que tú lo harías. Tú no estabas allí. Y yo no podía volver a confiar en ti». Adrián tragó saliva. Cada palabra era un cuchillo, pero necesitaba escucharlas. «Lo sé», susurró. «Me odio cada segundo por esto. Dejé que la tentación me cegara. Dejé que un momento destruyera todo lo que importaba. Su voz se quebró. «No te merezco. No lo merezco a él. Pero pasaré el resto de mi vida intentando recuperar lo que perdí. Lo juro». La determinación de Daniela empezó a flaquear. Se había preparado para el enojo, la confrontación, la distancia, pero no para la sinceridad en su voz, la vulnerabilidad cruda en su presencia. «Adrián», dijo suavemente, casi una pregunta. Él dio un paso hacia ella con cautela. «Estoy aquí, Dani. No me iré otra vez. No puedo. No lo haré. Por favor, déjame demostrarlo». Ella miró al bebé, con el corazón encogido por una mezcla de miedo y anhelo. Protegerlo había pasado a un segundo plano frente a su necesidad de saber si Adrián podía cambiar de verdad, si podía recuperar la familia que habían perdido. «No entiendes», susurró. «No se trata solo de anoche. Son todas las promesas rotas, cada momento en que no estuviste cuando importaba. Y yo necesito saber que has cambiado de verdad. Que no son solo palabras». «Lo sé», dijo él, bajando la voz. «No puedo borrar el pasado, pero puedo luchar por el futuro. Lucharé por ti, por él, por nosotros». Daniela lo estudió durante largos segundos. Cada gesto, cada vacilación, cada mano temblorosa mostraba que estaba arrepentido y decidido. Recordó su boda, los votos, la risa en su pequeño apartamento. Recordó al hombre que había amado, el que siempre la hizo sentir vista y querida. Poco a poco, los muros de resistencia comenzaron a agrietarse. «No eres perfecto», dijo finalmente, voz suave. «Nunca lo fuiste. Pero tal vez pueda ser mejor. Tal vez pueda ser lo que necesitamos». «Lo seré», prometió, dando un paso cuidadoso. No solo con palabras, sino con cada día, cada elección, cada momento. El bebé se movió. Daniela lo sostuvo más cerca, y Adrián imitó el movimiento instintivamente, extendiendo la mano hacia el niño. Ella no se apartó. Por un breve instante, la esperanza brilló. Un puente frágil y tentativo de confianza se formó entre ellos. El pasado había sido doloroso, las heridas profundas, pero la sanación parecía posible por primera vez. Daniela exhaló lentamente, reconociendo la verdad que había evitado. Él había regresado, había enfrentado las consecuencias y estaba dispuesto a luchar por su familia. En esa silenciosa habitación de motel, con el bebé dormido entre ellos y el peso de las verdades no dichas levantándose un poco, dieron los primeros pasos para reconstruir lo que se había perdido. La mañana filtraba su luz dorada a través de las cortinas delgadas de la habitación del motel, iluminando suavemente el pequeño espacio. La tormenta había pasado, dejando una calma silenciosa afuera, pero dentro se respiraba un tipo de paz diferente.
Adrián estaba sentado al borde de la cama, observando a Daniela mientras cuidaba del bebé. Ella se movía con una gracia natural, susurrando palabras suaves al niño, tarareando una melodía que no recordaba haber cantado en meses. Por primera vez desde aquella noche que todo se rompió, Adrián se permitió simplemente observar, sin expectativas ni exigencias. Notaba la curva delicada de su sonrisa, cómo recogía los cabellos sueltos detrás de la oreja, la manera tierna en que calmaba al niño. Cada detalle le recordaba por qué la había amado tan profundamente, y porque marcharse había sido el error más grave de su vida. Daniela percibió su presencia sin volverse. Sentir que él la observaba no la enfureció. Al contrario, hizo que su corazón cauteloso se agitara con algo que había intentado negar, la esperanza. Ella lo había mantenido a distancia, sí, pero verlo allí, tan atento, tan presente, era un bálsamo que no sabía que necesitaba. Finalmente, habló, con voz suave. «¿Te cuidaste?» «Sí», respondió él, con voz baja pero firme. «Te dije que no me iría». Lo decía en serio. Ella exhaló, mezcla de alivio y duda persistente. «No sé cómo hacer esto ahora. ¿Cómo dejar que alguien entre sin volver a salir herida?» Adrián se inclinó un poco, cuidadoso de no cruzar límites. «No tienes que hacerlo de golpe. No estoy pidiendo confianza inmediata. Solo momentos. Pequeños momentos. Déjame demostrar que puedo ser diferente, que puedo estar aquí para ustedes dos». Daniela lo miró, estudiando la expresión sincera en su rostro. Quiso retroceder, protegerse, pero algo en su vulnerabilidad, su disposición a esperar, derritió una fracción del muro que había construido. «Supongo que los pequeños momentos están bien», dijo al fin, casi en un susurro. Los labios de Adrián se curvaron en una pequeña sonrisa esperanzada. Los pequeños momentos pueden convertirse en grandes. Durante las siguientes horas, existieron en una burbuja de normalidad que se sentía milagrosa tras semanas de caos. Daniela alimentaba al bebé, y Adrián ayudaba con cuidado, entregándole pañales, eructando al niño cuando ella necesitaba un respiro. Las palabras eran pocas pero cargadas de significado, llenas de arrepentimiento, deseo y la intención compartida de reconstruir lo que se había roto. En un momento, el bebé extendió la mano hacia Adrián, y él rió suavemente, un sonido que Daniela había extrañado más de lo que había imaginado. Los pequeños dedos del niño se cerraron alrededor de los suyos, y el corazón de Daniela se llenó de un dolor mezclado con esperanza, preguntándose si el hombre que amaba había regresado de verdad. «Míralo», murmuró, con voz entrecortada. «Ya confía en ti. Incluso cuando yo no puedo». La mano de Adrián rozó la de ella levemente. «Entonces lo ganaré», dijo. «Su confianza, y la tuya, cada día». Pasaron la tarde conversando en voz baja, compartiendo historias y recuerdos pequeños. Adrián contaba anécdotas de trabajo, recuerdos de amigos en común y momentos divertidos de sus primeros días juntos. Daniela se sorprendió riendo suavemente, un sonido ligero y liberador. Cada risa debilitaba la tensión, creando espacio para algo frágil pero real, la reconexión. La intimidad emocional no fue instantánea. Se construyó a partir de pequeños gestos. Compartir una taza de café, mirar juntos al bebé dormir, sostenerse la mano por un instante y dejar que durara. Adrián nunca apresuró nada, nunca exigió. Esa paciencia se convirtió en un acto tangible de amor, una demostración palpable de que había cambiado. Cuando llegó la noche, Adrián ayudó a mecer al bebé para dormir, tarareando suavemente, siguiendo la melodía que ella había cantado por la mañana. El ritmo era calmante, casi hipnótico, y Daniela se apoyó ligeramente contra él, no del todo, pero lo suficiente para sentir la calidez de su presencia llegar a su corazón. «Eres diferente ahora», dijo suavemente, casi con temor a que sus palabras se rompieran. «Tuve que serlo», admitió él. «No podía permitirme volver a ser el hombre que te falló. No después de lo que perdí». Ella lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de engaño o egoísmo persistente. No había ninguno. Solo un hombre que había sido humillado, que enfrentó sus errores y que ahora buscaba repararlos con cada fibra de su ser. Por primera vez en semanas, Daniela permitió que su cuerpo se relajara, que creyera que tal vez, solo tal vez, el amor que compartían podía sobrevivir. No intacto, no sanado por completo,
pero vivo, presente y digno de lucha. Las horas pasaron en esa tranquila compañía, intercaladas con risas suaves, miradas compartidas y algún que otro murmullo del bebé. La atmósfera se aligeró con un humor ligero, Daniela bromeando sobre la torpeza de Adrián al cambiar pañales, Adrián riéndose de su fallida tentativa de preparar el desayuno. Estos momentos, aunque simples, se convirtieron en la base de confianza, intimidad y reparación emocional. Más tarde, ya entrada la noche, Adrián se sentó junto a Daniela, los hombros casi rozándose. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo. Sé que nos queda mucho por recorrer, dijo en voz baja. Y sé que no puedo deshacer el pasado. Pero quiero intentarlo. Cada día. Por ti, por él, por nosotros. Daniela extendió la mano, apoyándola ligeramente sobre la suya. Entonces intentaremos, dijo suavemente. Paso a paso. Pero debemos ser honestos el uno con el otro. Siempre. Adrián asintió solemnemente. Siempre. Se sentaron juntos en esa habitación silenciosa, el bebé durmiendo plácidamente entre ellos, sintiendo como el peso del pasado se aligeraba lo suficiente para permitir que la esperanza echara raíces. El vínculo que estaban formando era frágil, pero real. Y por primera vez desde la tormenta de traición y pérdida, ambos sentían la posibilidad de sanar, de avanzar juntos y de reconstruir una familia que, aunque dañada por errores, no carecía de amor. Cuando la noche se profundizó, Adrián susurró suavemente. Te prometo, seré mejor. Lo haré bien. Daniela permitió una pequeña, tímida sonrisa. El camino sería largo, lleno de desafíos, pero por primera vez en semanas, creía que el amor, verdadero, duradero, todavía era posible. La calma que había envuelto a Adrián y Daniela se rompió brutalmente esa tarde. Una sola llamada telefónica, inesperada y cortante, destruyó la frágil burbuja de confianza que habían construido con tanto esfuerzo. El rostro de Adrián palideció al leer el mensaje en su teléfono. Era de su oficina. Un aviso urgente revelando que un error de negocios que había cometido semanas atrás, durante el tiempo en que estaba distraído por la culpa y la búsqueda de Daniela, había provocado una gran pérdida financiera. La noticia habría sido estresante cualquier otro día, pero en ese delicado momento se convirtió en un catalizador de desastre. La tensión, ansiedad y vergüenza de Adrián desbordaron, y Daniela notó inmediatamente el cambio. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, acercándose, pero él apenas levantó la vista. Es el trabajo. Cometí un error, admitió, con la voz tensa, casi quebrándose. He causado un problema grave y no sé cómo solucionarlo. El pecho de Daniela se apretó. Lo había visto bajo presión antes, pero esto era distinto. Sintió que los muros de conexión, construidos con tanto cuidado, comenzaban a tambalearse. Quiso consolarlo, acercarse, pero sus propios miedos surgieron con fuerza, imposibles de controlar. Siempre haces lo mismo, exclamó, más alto de lo que quería. Arruinas todo lo que tocas. Incluso ahora, cuando finalmente estamos intentando sanar, traes de nuevo el caos a nuestras vidas. Adrián se estremeció ante sus palabras, el dolor iluminando su rostro. Quiso explicarse, justificar, pero Daniela ya no escuchaba. La tensión entre ellos escaló rápidamente, emociones chispeando como electricidad estática. Nunca piensas en nosotros. En mí. En él. Gritó, señalando al bebé dormido. Solo piensas en ti, en tu trabajo, en tus errores, en tu orgullo. El pecho de Adrián se contrajo. La culpa que había cargado por sus errores pasados colisionó con la amenaza inmediata de perder a Daniela nuevamente. Intentó tomar su mano, pero ella se retiró bruscamente. No puedo hacer esto, gritó. No puedo seguir perdonándote cada vez que algo sale mal. Sus palabras lo golpearon como un mazazo. Por primera vez desde su reencuentro, Adrián se sintió completamente impotente. Había luchado tanto por reconstruir la confianza, y ahora se estaba desmoronando frente a sus ojos. Su frustración y dolor se desbordaron. ¿Crees que quiero que esto pase?, dijo, la voz temblando de emoción. ¿Crees que puedo fracasar? ¿Crees que disfruto lastimarte? Daniela negó con la cabeza, pero su expresión seguía dura, casi pétrea. Ya no sé qué pensar. No sé si puedo confiar en nada de lo que haces.
Ni en tus palabras, ni en tus promesas, nada. El peso emocional de la confrontación era aplastante. Adrián se hundió en la silla, enterrando el rostro en sus manos. Daniela se dio la vuelta, intentando mantenerse firme, pero las lágrimas seguían cayendo. El bebé se movió, sintiendo la tensión, pero ninguno se acercó a consolarlo. Por un largo y pesado momento, el silencio dominó la habitación, interrumpido solo por los suaves llantos del niño. Entonces, como si el universo mismo quisiera acentuar su sufrimiento, la puerta del motel crujió. La voz de un vecino preguntó si todo estaba bien. La intrusión, pequeña como era, llevó a Daniela al límite. Agarró su abrigo, tomando al bebé, y se dirigió hacia la puerta. «No puedo quedarme aquí», gritó, su decisión final e irrevocable. «No puedo hacer esto contigo». La voz de Adrián se quebró mientras la llamaba, pero era demasiado tarde. Ella ya se había ido, la puerta cerrándose detrás de ella con un final silencioso pero decisivo. La habitación, que había sido un refugio para la sanación, se convirtió ahora en un cementerio de confianza fracturada y esperanza destrozada. La mente de Adrián corría sin control. Reprodujo cada error, cada paso en falso, cada oportunidad perdida de demostrar su amor. La realidad del momento lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Estaba a punto de perder al amor de su vida y a su hijo, las personas que daban sentido a su existencia. Daniela, por su parte, caminaba por el pasillo vacío del motel, sosteniendo al bebé contra su pecho. Sus lágrimas habían disminuido, dejando tras de sí agotamiento y dolor profundo. Necesitaba distancia para respirar, para pensar, para procesar el torbellino de emociones. Lo amaba, siempre lo había hecho, pero el dolor crudo de la traición, sumado al fracaso reciente, la dejaba sintiéndose impotente, expuesta y sola. Se detuvo bajo una farola parpadeante, mirando al niño dormido. El peso de la responsabilidad, junto con el desamor reciente, era casi insoportable. Sin embargo, en la quietud de la noche, entre el débil murmullo de la ciudad, comprendió algo. El amor que sentía no desaparecía simplemente, incluso en medio de la devastación. Estaba ahí, oculto entre capas de dolor y miedo, frágil, pero vivo. De vuelta en la habitación del motel, Adrián permanecía sentado, mirando las paredes. Podía escuchar su propio corazón latir con fuerza, el eco del enojo y la partida de Daniela resonando en su mente. El punto de quiebre había llegado, no como una explosión repentina de violencia, sino como un colapso lento y doloroso de todo lo que había intentado reconstruir. Comprendió los riesgos con más claridad que nunca. Para recuperarlos, para recuperar la confianza, tendría que soportar su ira, enfrentar las consecuencias de cada error y aceptar la posibilidad del rechazo. Este momento era el crisol que pondría a prueba si el amor podía sobrevivir a la traición y al caos. La noche se alargó, silenciosa pero cargada de tensión. Ambos estaban solos con sus emociones, enfrentando sus miedos más profundos, arrepentimientos y anhelos. Este acto de quiebre, aunque devastador, era también un preludio necesario para la redención. Sin alcanzar este punto más bajo, nunca podrían valorar el camino de regreso, ni la fragilidad y la resiliencia de su amor. Adrián susurró en la habitación vacía, un juramento tanto para sí mismo como para el universo. Lo arreglaré. Lo haré bien. No los perderé, ni ahora, ni nunca. Mientras tanto, Daniela abrazaba al niño con fuerza, dejando que la noche la envolviera, comprendiendo que irse, aunque doloroso, era un paso hacia la claridad. Su ira, su dolor y su miedo eventualmente colisionarían con la verdad innegable, el amor que aún existía entre ellos. El punto de quiebre había llegado, confianza rota, corazones desnudos y futuro incierto. Sin embargo, dentro de esta devastación, ambos sentían el pulso de la posibilidad. Estaban en el punto más bajo, pero el amor, probado y puesto a prueba, todavía estaba presente, esperando coraje, paciencia y vulnerabilidad para traerlos de vuelta juntos. La noche afuera era tranquila, pero dentro, el apartamento de Adrián, o más bien, el motel al que había regresado después de que Daniela se marchara, se sentía pesado por el peso de la soledad. Estaba sentado solo al borde de la cama, la ausencia del bebé resonando en la habitación vacía. El silencio era ensordecedor, amplificando cada pensamiento, cada arrepentimiento,
cada error que había cometido. Miró el teléfono, dudando. ¿Debería llamarla? ¿Enviar un mensaje? ¿O esperar, respetando su enojo y necesidad de espacio? La batalla interna lo desgarraba. Su corazón gritaba por ella, por su hijo, por la oportunidad de arreglar lo que había roto, pero el orgullo, el miedo y la posibilidad de rechazo lo paralizaban. Mientras tanto, Daniela estaba en un pequeño café a varios kilómetros de distancia, meciendo al bebé en la silla alta mientras sorbía un café frío. Su mente repetía la confrontación de la noche anterior, las expresiones de dolor de Adrián, las palabras duras que se habían dicho. Lo amaba, siempre lo había hecho, pero su mente estaba enredada con dudas y miedo. ¿Podría confiar en él otra vez? ¿Podría permitirse la esperanza sin volver a romperse? Miró a su hijo, tan pequeño, tan inocente, tan dependiente de ambos. Y algo dentro de ella se removió. La verdad innegable de que la familia que casi perdieron todavía importaba. El amor que compartían no había desaparecido, a pesar de la tormenta de ira, errores y malentendidos. Incapaz de soportar más el silencio, Adrián finalmente tomó una decisión. Levantó el teléfono y marcó su número, con las manos temblorosas. No preparó palabras, no planeó un gran discurso. Habló desde el corazón, crudo y vulnerable. Daniela, soy yo. Por favor, solo escucha. La línea permaneció en silencio un momento, estirándose como una eternidad. Luego su voz llegó, cautelosa, desconfiada. Adrián, ¿qué quieres que diga? Quiero que sepas que he pensado en todo. Cada error, cada falla, cada momento en que te lastimé. No soy perfecto. Nunca lo fui. Pero te elijo a ti. Lo elijo a él. Lo elegimos nosotros. Y quiero pasar cada día demostrando que puedo ser el hombre que necesitas. Su pecho se apretó. Cada palabra tocaba algo profundo en ella, despertando emociones que había intentado suprimir. ¿Y si no puedo confiar en ti otra vez? Susurró, casi temerosa de su propia respuesta. Entonces esperaré. Ganaré tu confianza. No me importa cuánto tiempo tome. No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por nuestro futuro. Por favor, déjame. Las lágrimas brotaron en los ojos de Daniela. Miró al bebé, dormido y pacífico, y comprendió la profundidad de su propio deseo de reunirse, de reconstruir, de perdonar, con cuidado, despacio, pero con sinceridad. Su voz tembló mientras finalmente respondía. Adrián, yo. No sé si puedo perdonar todo. Pero, quiero intentarlo. Por él. Por nosotros. El alivio, crudo y abrumador, recorrió a Adrián. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono más cerca, la voz cargada de emoción. Gracias. Eso es todo lo que pido. Todo lo que siempre necesité. Acordaron encontrarse, con cautela, en un parque tranquilo donde el bebé pudiera jugar seguro y ellos pudieran hablar sin distracciones. Cuando Adrián llegó, vio a Daniela sentada en un banco, el bebé riendo en su regazo. La visión de ellos juntos lo golpeó profundamente. Cada onza de enojo, cada arrepentimiento, cada momento de desesperación se desvaneció en segundo plano. Se acercó lentamente, manos ligeramente levantadas, mostrando que no quería hacer daño. Daniela, dijo suavemente. Ella levantó la vista, ojos cautelosos pero suavizados por la más mínima chispa de esperanza. Adrián. Permanecieron en silencio, la tensión espesa pero mitigada por la voluntad de intentarlo nuevamente. Adrián se inclinó ligeramente, ofreciendo su mano para tomarla de ella. Te elijo. Lo elijo a él. Lo elegimos nosotros. Siempre. Daniela dudó, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero colocó su mano en la suya. Una chispa de calor recorrió a ambos. Yo elijo. Intentar. Su voz era suave, frágil, pero llena de determinación. Juntos caminaron lentamente por el parque, tomados de la mano, con su hijo seguro entre ellos. Cada paso era cauteloso, cada mirada una negociación de confianza, pero con cada momento el vínculo se fortalecía. No estaban completamente sanados, pero la decisión se había tomado. Enfrentarían el futuro juntos, conscientes de la fragilidad del amor pero comprometidos a cultivarlo. La intensidad emocional del acto 8 no radica en la confrontación dramática, sino en la elección deliberada de volver a arriesgarse a la vulnerabilidad. Ambos,
Adrián y Daniela enfrentan sus miedos, su orgullo y su deseo de conexión. El acto es introspectivo, enfocado en diálogos, pequeños gestos y presencia compartida, resaltando el proceso delicado de reconciliación. Al final de la tarde, se sientan en el banco bajo un dosel de árboles, el bebé dormido entre ellos. Adrián rodea los hombros de Daniela con un brazo, y ella se apoya, cautelosa pero voluntariamente. El silencio ya no está vacío, sino lleno de promesas de paciencia, comprensión y un compromiso renovado con el otro y con su hijo. La elección se ha hecho, lucharán por el amor, por la confianza y por la familia que casi pierden. La tormenta aún no ha terminado por completo, pero los primeros rayos de esperanza atraviesan la oscuridad. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, iluminando suavemente el parque donde Adrián y Daniela habían decidido encontrarse de nuevo. El aire estaba perfumado con la leve fragancia de flores primaverales, un contraste marcado con la tormenta emocional que habían vivido. La tensión de las semanas pasadas no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo más suave, esperanza cautelosa, confianza frágil y el inicio de un vínculo renovado. Adrián llegó primero, sosteniendo al bebé con cuidado en sus brazos. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por anticipación y alivio. Vio a Daniela acercarse, ojos brillantes pero cautelosos. La visión de ella hizo que su corazón doliera con una mezcla de arrepentimiento, amor y gratitud. «Buenos días», dijo suavemente, con voz cargada de sinceridad. Daniela sonrió levemente, una curva de labios que hablaba más que cualquier palabra sobre su disposición a intentarlo de nuevo. «Buenos días», respondió, acercándose. Se sentaron en un banco cercano, con el bebé seguro entre ellos. El silencio era reconfortante ahora, un espacio compartido donde no eran necesarias palabras, pero cada mirada comunicaba comprensión, perdón y compromiso. Adrián rompió el silencio primero, tocando suavemente la mano de Daniela. «Gracias por confiar en mí otra vez. Sé que no será fácil, pero prometo elegirnos cada día». Ella apretó su mano, sintiendo un calor que había pensado perdido. «Y yo prometo intentar, ser paciente y dejar que el amor vuelva a crecer. Lo haremos despacio, pero lo haremos juntos». Sus miradas se encontraron, y por un momento, el peso del pasado, la ira, las traiciones, los errores, parecía lejano. Lo que permanecía era la verdad innegable. Su amor había sobrevivido, y con esfuerzo y cuidado, podía florecer de nuevo. Se rieron suavemente cuando el bebé gimoteó entre ellos, un sonido que simbolizaba esperanza y nuevos comienzos. Adrián hizo gestos divertidos, provocando carcajadas en el bebé, y Daniela se unió a él, dejando que la risa llenara el aire. La alegría simple de estos momentos compartidos les recordó por qué habían luchado tanto para reunirse. «Sabes que has cambiado, ¿verdad?», susurró Daniela, con un brillo en los ojos. «Tuve que hacerlo», admitió Adrián, sonriendo suavemente. «Por ti, por él, por nosotros». La conversación fluyó con naturalidad, libre de tensión. Compartieron sueños para el futuro, picnics los fines de semana, cuentos antes de dormir y noches tranquilas juntos. El bebé, recordatorio vivo de su amor y de la fragilidad de la confianza, se acomodaba con tranquilidad entre ellos. Cada gesto, cada toque, reforzaba el vínculo que estaban reconstruyendo. Más tarde, mientras el sol subía, Adrián levantó al bebé en brazos. Caminaron tomados de la mano por el parque, el mundo a su alrededor vibrando con la calidez de la primavera. Su conexión había sido puesta a prueba, destrozada y reconstruida con esfuerzo. Ya no eran dos personas rotas por las circunstancias, sino una familia unida por elección, amor y resiliencia. La mañana terminó con un sentido compartido de paz. Sabían que los desafíos volverían, pero la base estaba puesta: honestidad, paciencia, vulnerabilidad y compromiso inquebrantable. La tormenta había pasado, y habían emergido más fuertes, juntos. Antes de irse, Adrián se volvió hacia Daniela, con voz suave y llena de promesas. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Tú, yo y él. Siempre». Ella sonrió, apoyándose en él, sintiendo el calor de la certeza y del amor. «Siempre», susurró. El parque, que antes solo era un lugar de encuentro, se convirtió en símbolo de su renacimiento,
recordatorio de que el amor, cuando se elige repetidamente y se cuida con dedicación, puede sobrevivir incluso a las tormentas más oscuras. ¿Qué harías si tu amor fuera puesto a prueba como el de Adrián y Daniela? ¿Crees que el perdón y la confianza pueden reconstruir una relación rota? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus historias. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.